editorial La Fábrica de Estruendos. Están todos ustedes invitados para que nos acompañen a la presentación de este editorial La Fábrica de Estruendos con el doctor Fluvio Hugo Guerra Lemus de Vitrali Ediciones. Muchas gracias, maestro, muy buenos días. Doctor, le pasamos la voz para que usted inicie, si es tan amable. Adelante, doctor. Buenos días, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por todas las atenciones que ha tenido este lugar emblemático que es la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias por darnos acogida en este espacio cultural en donde celebran su feria del libro, pero no solamente la feria del libro, como ustedes lo saben, hay muchas actividades, muchos talleres, incluso tenemos aquí al lado también la feria rural. Entonces, para un servidor es un honor estar presentes el día de hoy en esta Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chapingo 2023. Me es muy grato venir en esta mañana, venir a presentarles una obra de mi autoría. Esta obra, como bien lo presentaron y se los comentaron, se llama La Fábrica de Estruendos. Es un libro que se llama La Fábrica de Estruendos. Este libro es un compilado de ensayos. Tiene 17 ensayos y están escritos en una década. Fueron escritos en toda una década, la década del 2007 al 2017. Entonces, si me lo permiten, vamos a hablar hoy un poco de este libro y también de cuáles fueron las consecuencias, las motivaciones e incluso de qué se trata el libro. Ustedes saben que cuando hay una presentación de un libro, se trata de dar un marco de lo que trata y de lo que quiere decir el autor a través del libro. Esto es muy importante porque difundimos y hacemos ver que las letras están vivas, la palabra está viva y también, obviamente, en un espacio cultural, educativo y también, ¿por qué no decirlo?, también de lucha a través de la tierra. Es muy importante hablar de estos temas que plantea La Fábrica de Estruendos. Es por ello que, con toda esta introducción, sírvame permitirme presentarme. Ya lo hicieron muy amablemente, pero bueno, mi nombre es Fluvio Hugo Guerra Lemus. Como ya lo saben ustedes, soy el autor de este material que hoy presento ante ustedes. He tenido la oportunidad de participar en diferentes ámbitos de gobierno. También actualmente soy docente, por lo cual me siento muy identificado estando hoy aquí en la universidad, porque también en este espíritu y en esta actividad docente nos identificamos mucho con el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? También he colaborado en diversas organizaciones, tanto culturales, sindicales, cooperativas, que nos han hecho que un bagaje tanto cultural, artístico y social podamos reflexionar sobre estos temas. Es un poco el contexto, creo que es necesario hablar del contexto para que nos enfoquemos en La Fábrica de Estruendos. Miren, como yo se los había platicado ahorita en la introducción, este libro consta de 17 ensayos, pero cuando uno escucha la palabra ensayos, y se los comparto, muchas veces dices, ay, es un libro aburrido, es muy técnico, muy teórico, incluso y se entiende que pensamos que hablamos de un tema muy complejo, que la verdad la mayoría de las veces no nos interesa. Pero a pesar de que sean ensayos, aquí en La Fábrica de Estruendos tratamos de darle un enfoque más didáctico, más comprensible, en donde todas y todos nos sintamos identificados. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas que todos y todas nosotros
hemos vivido y nos han pasado. ¿A qué me refiero? La fábrica de estruendos se basa en un toque nodal, que es hablar de un sistema invisible que nos está subyugando, explotando, racializando e incluso discriminando. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces no identificamos ese sistema, no lo visualizamos, no lo tenemos claro qué es lo que pasa. Muchas veces a lo largo de la historia y de la vida nos decimos, ¿y por qué pasa eso? ¿Y por qué no encuentro trabajo? ¿Y por qué no encuentro pareja? ¿Y por qué pasan estas cosas tan terribles en el mundo de feminicidios, asesinatos, angustia, etcétera? Y creemos que es una cosa individual, creemos que solamente nos pasa a nosotros y creemos que es porque no le echamos ganas, que no somos activos, que no somos inteligentes. Y permítame decírselos, la mayoría de las veces no es por uno, no es por la iniciativa de uno, sino simplemente es la consecuencia global, incluso geopolítica internacional, de un sistema que está predestinado para que así sucedan las cosas. Y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, entonces, si todo está predestinado, ¿qué puedo hacer yo? Sí podemos hacer algo, y eso ahorita lo vamos a hablar, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces este mismo sistema, y lo vemos, voy a poner un ejemplo, uno a lo mejor va a buscar trabajo porque necesita empleo para poder sobrevivir, ¿correcto? Necesitamos empleo para poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa si yo voy a una empresa y tengo más de 45 años? La empresa me va a decir, no, ya no eres productivo. La empresa te dice, ya no sirves porque ya no eres productivo. Y nosotros normalizamos eso, no sé si me explico. Cuando una persona a los 45, 46, 60, 70, 80, todavía es productivo y puede dar mucho más en la vida, en la familia y en la sociedad. Pero nosotros vamos normalizando ese tipo de cosas, decir, no, ya no soy productivo, ya no sirvo. ¿Ya no sirvo para qué? A eso me refiero, para producir bienes incesantes a una ola de crecimiento constante, que muchas veces, ustedes también lo hemos visto, se producen muchos bienes, y está bien que se produzcan, pero muchas veces se producen bienes aunque no los necesitemos, y nos hacen creer que los necesitamos y los consumimos, y eso pasa muy a menudo. El ejemplo más claro de esto es las nuevas versiones de los teléfonos celulares. Aunque nuestro teléfono celular esté bien y nos cumpla con lo que necesitamos hacer, yo quiero la nueva versión, porque nos dicen que la nueva versión es mejor y que me da un estatus social, no sé si me explico. Entonces, dejamos el alma, la vida, el corazón, el trabajo, el sudor, por comprar la nueva versión de un celular. No sé si me explico, son ejemplos, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o esté mal, ojo, sino simplemente estoy haciendo un ejemplo de cómo normalizamos cosas que están fuera de la humanidad. Son cosas que hemos normalizado. Otra cosa que hemos normalizado y que este sistema nos ha dicho que está bien. Ya ahora incluso se ve bien, o se normaliza, es la palabra, que el afecto, el amor, sea una transacción económica. ¿Cuántas veces hemos escuchado últimamente que dicen, no, pues que es que este chico o esta chica tiene su sugar daddy? Es una persona que le da productos a cambio de sexo y amor. Y lo normalizamos. No sé si me explico. Un sentimiento tan puro, tan noble como es el amor, ya lo convertimos en una cosa de mercantilización, que incluso decimos, está bien. Entonces, todo esto va a colación porque este sistema nos ha hecho que tratemos de producir más, que consumamos más y que normalicemos cosas antinaturales, cosas antisociales, cosas cooperativas, permítame decirlo, y comunales. ¿A qué me refiero?
nosotros como comunidad, y hablo como seres humanos en general, todo lo que hemos logrado, todo como lo que hemos logrado como humanidad, lo hemos hecho en comunidad. Lo hemos hecho en comunidad. Lo hemos hecho a través del comunitarismo. Lo hemos hecho a base de la solidaridad, a base de la ayuda mutua. Pero ¿qué nos dicen ahora? Tú primero, después tú y al último tú. Cuando los seres humanos no podríamos estar aquí en esta etapa de la historia si no hubiera sido en comunidad, en sociedad. Desde cazar un mamut hasta la construcción de las ciudades, el mismo lenguaje, lo que estamos haciendo aquí, se hace a través de la comunidad. Y también hemos dejado de lado eso. Hemos hecho una sociedad individual, incluso egoísta y antihumana. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que incluso las atrocidades que vemos lamentablemente a diario de los asesinatos del crimen organizado, de las guerras mundiales, lo hemos normalizado y creemos que, bueno, es que así es la vida, así pasa, cuando no es la realidad. No sé si me explico. La humanidad ha basado su desarrollo, su crecimiento en la solidaridad. Y creo, y digo todo esto porque en la fábrica de estruendos hablamos de ello. Hablamos de cómo a través del engaño y la falsificación de realidades creemos ser lo que no somos. Ejemplo también, ahora con las redes sociales, hay gente y la sociedad, no gente, sino la sociedad nos dice que debemos demostrar, debemos de tener ese hedonismo de mostrar los lujos suntuarios. Incluso ustedes lo han visto en las redes sociales. Hay personas millonarias, o no sé si sean millonarias o sí, que entre más lujo y más ostentación se muestre, creemos que es un ejemplo a seguir, e incluso los llamamos influencers o seguidores. Influencia de un consumo desenfrenado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la sociedad existe o va a trascender si rompemos estos paradigmas de este sistema que nos ha humillado, nos discrimina y nos racializa, incluso por nuestro color de piel, por nuestra forma de hablar, por nuestras lenguas, por nuestra forma de pensar, por la parte incluso donde vives. Nos pone segregación y nos dice cómo debe de ser de acuerdo a estas constantes y estas variantes sociales. Cuando sabemos que un ser humano es mucho más allá de eso, es mucho más allá de su color de piel, de su forma de hablar, de su lugar donde vive, de lo que se dedica. No sé si me explico. Debemos de partir y regresar al origen de la humanidad, en donde la comunidad y el factor social fue lo que buscó el desarrollo y lo logró. Porque si seguimos por esta ruta del consumo incesante, de la discriminación, de la normalización de las aberraciones físicas, humanas, obviamente vamos al borde de la extinción, y lo sabemos, porque también estamos acabando con, y es muy bueno que lo hablemos aquí en Chapingo, estamos socavando y exterminando la madre tierra, ¿no? Todos nuestros recursos naturales los estamos industrializando y estamos terminando con nuestro ecosistema, e incluso creyendo que el ser humano es superior a la madre tierra y al medio ambiente, cuando el ser humano es solamente un engranaje, una parte de todo este sistema mundo. No es un ser superior que puede manipular y poner a sumisión al medio ambiente y la madre tierra. Y lo hemos visto, hay experimentos ya mundiales que fomentan y dilatan el clima, en donde se usan herbicidas, mucho tipo de sustancias para transformar la madre tierra.
Entonces también estamos llegando a un lugar muy peligroso, muy de alerta máxima, vamos a decirlo así, porque si nosotros vislumbráramos lo que está pasando a nivel local, desde nuestra familia, a nivel sociedad, desde Estado y a nivel mundial, veríamos que lamentablemente estamos en una cárcel de pensamiento. Ya decía el escritor Dostoyevsky que la mejor forma de tener presa a la gente o tenerla en una cárcel era que no se diera cuenta que está en una cárcel. Y con este sistema avasallador, capitalista, eurocentrista, incluso machista y depredador, hemos normalizado cosas que seguimos multiplicando y estamos extinguiendo no solamente la madre tierra, estamos extinguiendo la unión familiar, estamos extinguiendo valores humanos y éticos, como yo se los decía, el amor, el sentimiento, la solidaridad, la comunidad, la comunalidad, y estamos arrasando con todo por un beneficio a corto plazo y un beneficio superfluo, que es la acumulación de bienes incesantes y en algunos casos superfluos. No con esto, la fábrica de estruendos no quiere decir que consumir esté mal. No estoy diciendo eso en este libro, porque todos necesitamos consumir para vivir. Eso es lógico. Si no consumes, obviamente no tienes los bienes necesarios para poder sobrevivir. Todos necesitamos comida, alimento, agua, vivienda, salud, servicios básicos e incluso recreación, cultura. Pero, ¿cómo ustedes pueden concebir un mundo donde más de la mitad del alimento que se produce en el mundo se tira o se desecha porque no se compra? Hemos llegado a esa aberración, que preferimos que sociedades enteras y pueblos enteros se mueran de hambre, a diferencia de que no te compran el producto. Lo prefieren las grandes transnacionales, prefieren tirar el producto a alimentar a la población. Hemos llegado a avances tecnológicos impresionantes, ¿no? Como humanidad estoy diciendo, pero también así de aberrantes de cosas sociales que todavía vemos las grandes migraciones de gente que lamentablemente por la contaminación de sus tierras, el despojo de sus territorios, por la violencia han tenido que emigrar y son personas que no cuentan con los servicios básicos que le estamos hablando. Y lo normalizamos e incluso los criminalizamos cuando sabemos que todos y todas descendemos de sociedades migrantes. Todos hemos sido migrantes en alguna parte de la historia de nuestro árbol genealógico. Pero se dan cuenta cómo vamos normalizando cosas que nos han dicho y nos han impuesto a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, incluso a través de sistemas educativos. Esto es muy grave y muy importante porque anteriormente, si ustedes conocen un poco la historia, la educación formal, y todavía mucha parte de la educación formal que nos dan en las escuelas, es eurocentrista, es colonial. ¿A qué me refiero? Nos hablan de una parte solamente de un sistema mundo, cuando existen muchos mundos dentro del mundo. ¿A qué me refiero? México es pluricultural. México existen muchas culturas, muchas naciones, y nos querían vender solamente una visión de un México. Por decir un ejemplo, la comida, los bailes, las tradiciones, no es lo mismo en Tijuana que en Yucatán. No es lo mismo, pero estamos en México, no sé si me explico. Pero la cultura, las tradiciones son diferentes, la misma lengua es diferente. Entonces, si a mí me dan una educación que solamente consigo una forma de un México, me estoy perdiendo las demás culturas, estoy dejando de lado las demás culturas y la riqueza que nos puede aportar las demás culturas. Entonces, si yo no conozco algo, muchas veces lo que no se conoce causa temor, y ese temor causa violencia,
y causa los males que tenemos. Entonces, debemos de abrirnos un poco más a la pluriculturalidad, a la riqueza que dan las diferentes culturas. Entonces, yo los invito a hablar de estos temas, a debatirlos, a platicarlos con la familia, en la escuela, en el barrio, en la comunidad, en el pueblo, porque solamente nosotras y nosotros hablamos de estos temas y decimos desde un grito de la inteligencia y de la rebeldía: yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, en mi sociedad, en mi cuadra, en mi pueblo. Podemos hacer los cambios que se requieren, porque todavía la humanidad podemos y debemos hacer los cambios a través de una rebeldía inteligente, propositiva, audaz, cooperativa, en donde pongamos como centro a la sociedad y a la comunidad y al desarrollo del buen vivir, ¿no? Como dicen los pueblos originarios, del buen vivir. El buen vivir no es solamente tener, comprar, consumir. El buen vivir va mucho más allá. Es tener esta emancipación espiritual, social, familiar, sentimental incluso, donde podamos decir a las generaciones próximas: yo cumplí con mi parte de un desarrollo y una humanidad mejor. Es por ello que el día de hoy humildemente les vengo a presentar la Fábrica de Estruendos. La Fábrica de Estruendos habla de todo esto que les estoy platicando. Habla en estos 17 ensayos, nos habla de esta convergencia de este sistema, cómo nos ha estado oprimiendo, discriminando, racializando e incluso asesinando. ¿A cambio de qué? A cambio de que se consuma, se produzca y este ciclo económico no tenga fin, donde el ser humano es visto solamente como un engranaje de producción. Si no produces a los estándares establecidos por este sistema, no sirves, ya no eres productivo. Y es mejor que te mueras, porque así mínimo produces y consumes la caja de muerto. Es tan triste y es una realidad. Pero si nosotros rompemos con ese paradigma de decir yo soy más allá de un consumo y de un signo de pesos, creo que empezamos a dar los primeros pasos a un cambio y a una transformación radical, que es lo que necesita este mundo. Bueno, para ir cerrando y para ir, si hay algunos comentarios, propuestas, solamente les quiero dejar una reflexión. También la hablo en el libro. A lo mejor nosotros decimos, bueno, pero este sistema es mundial. Este sistema, hay grandes empresas, hay gobiernos involucrados, hay estados involucrados. Y yo, a manera individual, ¿qué puedo hacer? Me aplasta. Permítame decir la analogía, soy como una hormiga en este bosque. ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera? Y esto es muy importante que lo hablemos, porque todo lo que hagamos desde cualquier trinchera, en donde estemos, ya sea la trinchera familiar, la trinchera educativa, escolar, laboral, familiar, barrial, comunal, en el pueblo, podemos hacer algo. ¿A qué me refiero? Yo desde donde me desarrolle, puedo hacer algo para cambiar esto. Esto yo lo hablo en el libro como una reflexión, como una analogía. Imaginen ustedes que yo estoy ante un estanque de agua, y yo agarro una piedrita y yo aviento esa piedrita al estanque del agua. Esa piedrita va a ser una onda en el estanque del agua, ¿no? Yo no sé, yo no voy a saber si esa onda del agua en la siguiente piedra o en la siguiente ribera se va a parar y ahí va a acabar la onda de agua, va a acabar. Pero tampoco sé si esa onda de agua va a llegar a un río, después va a llegar a un manantial, después va a llegar al mar, y después el mar va a crear una ola, y después esa ola va a crear un tsunami.
y va a arrasar con lo que conocemos. Yo nunca lo voy a saber, lamentablemente yo nunca voy a saber si esa piedrita que yo aventé en un estanque va a crear las condiciones necesarias para hacer un cambio. Yo no lo sé, pero desde mi trinchera yo aventé la piedrita y tengo la conciencia que a través de la rebeldía inteligente y el desarrollo comunitario y decir fuertemente, no estoy de acuerdo con lo que nos estén matando, no estoy de acuerdo en que no tenga trabajo, no estoy de acuerdo en que existan adultos mayores abandonados, no estoy de acuerdo en que la gente siga migrando y no tenga vivienda, no estoy de acuerdo en que estén desapareciendo las lenguas originarias, etcétera, etcétera, y aviento la piedrita. Ese es un grito de dignidad. Entonces, yo las y los invito que desde la trinchera que estemos, aventemos esa piedrita. No sabemos si esa piedrita va a ser un cambio o no, pero acuérdense que lo más peligroso para los sistemas hegemónicos son las ideas. Las ideas son las que trascienden, son las que transforman el mundo. Puede haber personas muy valiosas, hombres y mujeres, que lamentablemente los han asesinado, los han matado o los han desaparecido, pero las ideas trascienden. Entonces, esa piedrita es la idea de rebeldía para cambiar las cosas. Entonces, con esta reflexión final, no sin antes volviendo a agradecer a la Universidad Autónoma de Chapingo, que, como yo le he dicho, es un hito de rebeldía a través de ir sembrando letras, ideas, comunidades, está haciendo desde su trinchera, está haciendo este cambio. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo de lo que estoy hablando yo. Entonces, yo las y los invito a reflexionar sobre estos temas. Yo sé que es muy temprano, a lo mejor nos estamos despertando y para hablar directamente de estos temas pues es complicado, pero creo que debemos hacer un momento de reflexión porque en eso se nos va la vida como especie humana. No sé si quisiera alguien participar, una pregunta, una reflexión, lo que ustedes, si me permiten, aquí en la universidad, si tenemos alguna participación. ¿Alguien que quiera comentar algo, una pregunta? Bueno, hice esta pausa para ver si había algo que podíamos reflexionar. Bueno, continuando con esta presentación, este año salió publicado en el año 2022, el año pasado. Podríamos decir que es nuevecito el libro. Y también una cosa muy importante, es publicado por una editorial independiente, una editorial comunitaria. Y eso es muy importante, porque ustedes saben que también las grandes transnacionales y las grandes empresas editoriales muchas veces no dan cabida a algunos textos. ¿Por qué? Porque obviamente como son empresas, lo que quieren es vender, ¿no? Vender y tener una ganancia. Y está bien, es respetable y así es su modelo de negocio. Pero también creo que es muy importante dar cabida a las voces independientes y a las voces comunitarias, ¿no? Hablar desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Es por ello que este libro fue publicado en una editorial independiente, comunitaria, que se llama Vitralí Ediciones. Vitralí Ediciones, con V. En este editorial podemos encontrar diferentes títulos de diferentes autoras y autores, de diferentes disciplinas literarias, ¿correcto? Entonces, era muy importante que yo les comentara que este libro fue editado a través de la comunalidad y esta unión de diferentes escritoras y escritores a través de esta editorial independiente. Muy bien, entonces, también como reflexión, la Fábrica de Estruendos nos habla sobre un tema también trascendental, que muchas veces también
y quiero hacer énfasis en eso, muchas veces no lo hablamos, pero todos y todas lo vamos a experimentar. Nos habla también de el buen morir. Ya hablamos del buen vivir, pero también tenemos que hablar del buen morir. ¿Qué es esto? ¿Qué nos espera o cómo pensamos nosotros dilucidar nuestra forma de morir, nuestra forma de enfrentar a la muerte? Que tarde o temprano todos vamos a llegar ahí, todos la vamos a enfrentar, todos vamos a hacer este viaje. Entonces, también es una reflexión de este tema cuando lo enfrentemos y estemos ante esta situación cósmica, universal, que es la muerte. ¿Cómo pensamos nosotros morir? ¿Cómo nosotros pensamos trascender? ¿Qué vamos a implementar para dejar una visión y un recuerdo y una añoranza, incluso una nostalgia en nuestros seres queridos, pero también en nuestro entorno? Creo que una persona no muere y trasciende, como yo se los decía, a través de su accionar, que da la palanca de las ideas, ¿no? Entonces, no solamente que nos recuerden nuestros seres queridos, nuestros familiares, sino también llegar a ese momento y ese trascendencia espiritual, universal, o como ustedes lo quieran ver, y decir, creo que siento satisfacción al desarrollar esta vida, pero también a la trascendencia de la muerte. Porque, como yo se los decía también, este sistema de la muerte ha hecho un negocio. De la muerte se ha hecho un negocio. Lamentablemente es así. De la muerte se ha hecho un lucro, un consumo. Incluso muchos dicen que vivimos en una necrocracia. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema en donde a través de la muerte se nos subyuga, se nos ponen límites, se nos ponen reglas incluso. Y esto es muy grave, porque hacer de lucro y de la muerte un negocio, pues ya perdimos todo lo que tenemos como humanidad, ¿no? Incluso en el mundo escuchamos propuestas tan, permítame decirlo así, tan estúpidas, que ya hay propuestas de vender órganos, ¿no? Si no necesitas un órgano y necesitas dinero, vendes un órgano. Entonces, ¿a qué estamos llegando como humanidad? ¿Se dan cuenta? Es una necropolítica, una necrocracia, en donde desde el ser humano no tiene la mínima validez a través de un negocio o un mercado. Entonces, vamos a llegar a ese punto en donde a través, e incluso también, quisiera hablar también un poco de eso, a través de la tecnología, ¿no? Hemos visto que ahora la inteligencia artificial es un paradigma nuevo que estamos viviendo como humanidad. Y esto también va a traer consigo cambios en las sociedades, que nos tenemos que adaptar y tenemos que enfrentarlo. Pero, ¿realmente todas y todos estamos listos para enfrentar estos cambios? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿O vamos a permitir que los mismos de siempre nos digan qué hacer, cómo hacerlo, a través de sus beneficios? Y lamentablemente es así. Estamos inmersos en esta rueda sistémica, económica, neoliberal, que solamente busca la ganancia y el lucro a través de la exterminación, la muerte, el sufrimiento y el desplazamiento de comunidades enteras. Bueno, entonces yo los invito a poder hablar de estos temas, primero que nada hablar de estos temas, segundo, reflexionar sobre estos temas, y tercero, si tienen oportunidad, leer La fábrica de estruendos. ¿Dónde podemos adquirir La fábrica de estruendos? Esto se puede hacer a través de la editorial. Yo les decía, la editorial se llama Vitralí Ediciones. Es con V, Vitralí Ediciones, con V. A través de sus redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, tiene una página de internet. Ahí podemos buscar La fábrica de estruendos y también,
si a alguien, ahorita terminando la plática, le interesa, también lo podemos adquirir aquí. E incluso también les puedo dar mi correo electrónico y también lo pueden adquirir ahí, ¿correcto? Ahí, como yo les decía, es un ejercicio comunitario de la editorial con un servidor para que podamos presentar estos temas en tan importantes lugares como es esta Feria del Libro. Yo, sin antes despedirme, vuelvo a reiterar el agradecimiento infinito en este lugar donde se está sembrando las letras, donde se están sembrando ideas y donde han surgido egresados e incluso ya profesionistas comprometidos con el desarrollo de la madre tierra y con la comunalidad que tienen nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades del mundo. Entonces, sigamos pensando, sigamos reflexionando, sigamos teniendo ideas para que, por favor, hagamos un grito de rebeldía y de acción comunitaria en donde podamos vislumbrar un mundo donde quepan todos los mundos. Muchas gracias, les agradezco su atención en esta mañana y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto tenemos algo de tiempo para que ustedes la pueden elaborar y se la pueden hacer ahorita al doctor Fluvio Hugo. Si hay alguna pregunta, bueno. Creo que me expliqué muy bien. Muy bien. Bueno, pues la Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicio, así como el Departamento de Publicaciones, le otorga a usted el presente reconocimiento. Le vamos a pedir al doctor Navarro, José Luis Navarro, que está por aquí presente con nosotros, le vamos a pedir sea tan amable en entregárselo al doctor Fluvio Hugo Guerra Lemos con la presentación de su libro La Fábrica de Estruendos. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un momento más se le va a entregar su reconocimiento, aparte un obsequio por parte de la universidad. Nuevamente, doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y le agradecemos esta presencia. Esto fue La Fábrica de Estruendos. Esto fue una presentación editorial del doctor Fluvio Hugo Guerra Lemos. Muchas gracias y muy amables todos ustedes que nos acompañaron. Pero miren, no se